Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 37 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Bueno, pues hoy es miércoles 21 de junio de 2017 y en esta ocasión voy a tratar algunos puntos muy importantes que se deben tener en cuenta antes de ponerte con la creación de tu web, de tu blog, de tu e-commerce o de cualquier otro proyecto online que quieras montar. Realmente lo que es la creación en sí es el último paso del proyecto. Antes hay otras fases que se deben tener en cuenta y llevar a cabo correctamente si queremos hacer las cosas bien desde un principio. Y yo he decidido hacer este programa hoy porque muchos de ustedes me habéis transmitido las dudas y consultas de cómo llevar a cabo todo este proceso previo a la creación, ¿no? Pues hoy intentaré aclarar todas esas dudas y explicar cómo se debe proceder antes de ponerse con la creación y el diseño de tu web, de tu blog o de tu e-commerce. Doy por hecho, antes de empezar, que se tiene claro qué tipo de sitio se quiere crear, ¿eh? Si es una web corporativa, si es un blog personal, si es una tienda online y por supuesto también entiendo que tienes muy claro el sector al que te vas a dirigir y la temática que van a tener tus contenidos. Partiendo de ahí, y una vez que están claros y definidos esos puntos, llega el momento de buscarle nombre a la criatura, ¿bien? Es decir, buscarle el dominio, ese dominio que va a tener tu proyecto online. En este punto surgen las primeras dudas, y lo veo constantemente. ¿Le pongo el nombre de la empresa o busco otro dominio diferente? Por ejemplo, si mi empresa se llama, Bolsos Lucía, voy a buscar el dominio bolsoslucias.com, por ejemplo. Bueno, pues eso va a depender de varias cosas. Lo que se debe tener en cuenta a la hora de buscar un dominio, entre otras muchas cosas, es que en ese dominio se debe de encontrar algunas de las palabras clave de tu negocio, de tu sector. Y esto que parece tan obvio, no lo es en absoluto, te lo aseguro. Para empezar, existen muchas empresas que en su nombre comercial no hacen mención alguna al tipo de sector al que se dedican. Y eso en Internet significa perder una bala. Si tu nombre de empresa no contempla alguna de las palabras claves de tu sector o del sector al que te vas a dirigir, debes plantearte seriamente si debes usar ese nombre de empresa para tu dominio o en cambio buscar un dominio diferente que sí contenga esas palabras clave. Imagínate un caso en el que la empresa se llame Almacenes Sánchez, por ejemplo, ¿no? Así a priori, Almacenes Sánchez, pues no sabemos si se trata de una empresa de ropa, de calzado, de artículos industriales, es una empresa de comida. Probablemente la tendencia siempre es buscar ese mismo nombre como dominio en Internet. Claro, la persona puede pensar, es que así es como me conocen, como Almacenes Sánchez, ¿no? Y realmente esa es la respuesta que suelen dar la mayoría de los casos que me encuentro así parecidos, ¿no? Vamos a ver, se supone que alguien quiere crear una web o un proyecto online, ¿bien? Para darse a conocer a nuevos clientes y así poder ampliar sus ventas. Esos nuevos clientes quizás te conozcan por tu nombre o quizás no. Lo que está claro es que esos clientes van a buscar un tipo de producto o un tipo de servicio en concreto y por eso tu dominio debe dejarlo claro desde un principio. Además, lo más probable es que la gran mayoría de esos nuevos clientes no te conozcan por tu nombre. Básicamente es que ni te conocen, porque a lo mejor son de otras ciudades, del país o incluso de fuera de tu país. Lo veo constantemente. La mentalidad empresarial de la mayoría de los empresarios son mentalidades locales o provinciales de su ciudad, ¿no? No se dan cuenta que van a abrir las ventanas de su empresa al mundo gracias a Internet. Quizás porque están acostumbrados a eso, a su negocio físico y que tiene un alcance determinado, ¿no? En este caso, cuando tú abres las ventanas de tu empresa a Internet, pues puedes llegar a muchísimas partes, no solamente de tu ciudad, sino de tu país, incluso, como hemos dicho, fuera de tu país. Por eso es tan importante tener en cuenta que antes de decidir el nombre de tu web, te plantees esa situación. ¿Nombre de empresa o dominio con algunas de las palabras clave?
Y es que elegir un dominio con las palabras claves principales de tu tipo de negocio no solo te ayudará a definirte frente a tus nuevos clientes, sino que además lo hará ante Google, ante el dios Google, ¿no? Solo eso ya supone una ventaja, porque desde el mismo dominio estás dejándole claro a todo el mundo a qué te dedicas, incluido al principal buscador del planeta, ¿no? A veces te puedes encontrar con la duda de cuál o cuáles son las palabras clave de tu sector. Y si no tienes duda o a ti te parece obvia cuáles son esas palabras clave, puede que los usuarios de Internet utilicen otros términos de búsqueda que no son los que tú creías. Te puedes llevar una gran sorpresa, ¿eh? Esto es muy común porque tú lo vives de forma profesional y empleas esos términos profesionales, mientras que los usuarios quizás desconozcan esos términos y empleen otras palabras un poco más sencillas. Te voy a poner un ejemplo real que ha pasado, ¿bien? Hace unos años un cliente que se dedica al sector textil pues siempre empleaba el término tejidos cuando se refería a sus productos, a sus artículos, ¿no? Bien, pues cuando empezamos a analizar su sector para implementarle el posicionamiento SEO en su tienda online, descubrí que los usuarios de Internet no buscaban la palabra tejidos, buscaban telas. Con esta diferencia tan simple y tan insignificante que puede parecer, conseguimos hablar el mismo lenguaje de esos clientes y, como entenderás, esto resulta vital si deseas ampliar tus ventas. Cuando en Google se utiliza el término de búsqueda tejidos, que era el que usaba el cliente como término profesional, las referencias que aparecen en Google son de anatomía, ¿eh? Se aparecen resultados referentes a tejido muscular, tejido celular, tejido humano, es decir, nada que ver con las telas. Imagínate si el cliente hubiera usado el término de búsqueda equivocado, porque él piensa que es el correcto, básicamente porque es el que él usa, ¿no?, de forma profesional. Bien, quedando claro que a pesar de que tú creas cuál es la palabra o las palabras clave de tu sector, debes asegurarte de que el resto del mundo use esa misma palabra clave también, a la hora de buscar servicios o productos relacionados con tu sector. Por eso vamos a usar algunas herramientas muy sencillas y gratuitas que te van a ayudar a saber cómo busca la gente en Internet y qué palabras y frases clave colocan en Google para encontrar tus servicios o tus productos, ¿de acuerdo? De ahí vamos a sacar ideas para tu dominio y además un listado de palabras clave que podrás usar dentro de tu web cuando llegue el momento de posicionarla en Google con el SEO. Y de todo esto que vamos a hablar en el programa de hoy, tienes un vídeo tutorial gratuito en mi web, en elmetodogallardo.com, y en ese vídeo tutorial vas a poder ver paso a paso cómo encontrar el dominio ideal para tu proyecto online. Te dejaré aquí debajo de este audio un enlace para que puedas verlo cuando quieras, ¿de acuerdo? Bueno, aún así voy a explicar en este podcast qué herramientas online podemos usar para localizar y decidir el dominio ideal para nosotros. Así que toma lápiz y papel y vamos a trabajar. Bien, la primera herramienta que podemos usar es el propio Google. Como ya sabrás, Google dispone de un sistema de autocompletar que cuando vas escribiendo algo en su barra de búsqueda se va autocompletando con diversas propuestas de búsqueda, de tal forma que a veces no hace falta ni siquiera que termines de escribir la frase o la palabra que estás queriendo colocar. Y esas opciones o propuestas que te ofrece Google lo hace en función de las veces que los usuarios han buscado algo parecido a lo que tú estás empezando a escribir. Por ejemplo, si estás buscando gafas y en el buscador escribe las dos primeras letras de esa palabra, es decir, la G y la A, GA, ¿bien?, el propio Google te despliega una ventana con varias propuestas de palabras que empiecen por esas dos letras. Una de las opciones que te da es la palabra game, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de las búsquedas en Google que han empezado con esas dos letras, con la G y con la A, han terminado buscando game. Es decir, Google quiere facilitarnos cada vez más las búsquedas. Bien, si a esas dos letras le añadimos la letra F, ya que por GA no aparece gafas, sino que aparece game como una de las primeras propuestas, pues añadimos a esa GA la F, ¿no? GAF. Las opciones que nos proporciona Google ahora cambian y ya aparece como propuestas de búsqueda gafas de sol, gafas de sol 2017. Bien, pues eso ya nos está dando una idea de cómo la gente busca en Internet. Y busca mucho más gafas de sol que gafas. Y busca más gafas que gafas de sol 2017. Y te lo va así colocando en orden. De esta forma nos dice exactamente las palabras que escriben los usuarios en Google para buscar gafas. Es una información que vale su peso en oro, ¿no crees? Pero ahí no acaba la cosa. Si escribes la palabra gafas y le das un espacio y escribes a continuación otra palabra, también te proporciona diferentes opciones de lo que más se ha buscado en Internet. Por ejemplo, si pones gafas, espacio, de, pues te van a aparecer opciones de gafas de sol 2017,
gafas de sol hombre, gafas de sol mujer, en ese orden, ¿eh? Entonces te está diciendo Google un poco las tendencias o lo más buscado en Internet en función a esos términos. Si en lugar de gafas de ponemos gafas para, también nos cambia las propuestas y nos pone gafas para ordenador, gafas para niños, gafas para daltónicos, o si cambiamos la palabra para y ponemos gafas sin, nos aparecen gafas sin graduar, gafas sin patillas, gafas sin monturas. Imagínate la de posibilidades que esto nos da. Y esto es información real basada en las búsquedas reales que han hecho los usuarios. Hay que aprovecharla al máximo, tanto para elegir tu dominio como para elaborar un listado de palabras y frases clave que puedas utilizar en el posicionamiento SEO de tu web. Yo lo tendría claro, ¿eh? Si tuviese una tienda online de gafas, indexaría en Google todos los términos de búsqueda que encontrase, colocando todos esos términos y todas esas palabras y frases claves a lo largo de la web y a lo largo de un blog que crearía. Eso lo tendría clarísimo. Pero además de estas técnicas con Google, puedes usar otras herramientas gratuitas para averiguar qué palabras son las más buscadas en tu sector y cómo las escriben los usuarios en Internet. Por ejemplo, Google Trends. ¿Bien? Esta herramienta es también de Google, es también gratuita y lo que hace es ofrecerte comparativa entre varios términos de búsquedas y así te da tendencias de ese sector. Volviendo al ejemplo de las gafas, puedes saber si se busca más gafas de sol para hombre o gafas de sol para mujer. Bien, lo puedes filtrar esa información por fecha, por países, por categoría del sector. Entonces te ofrece información del volumen de búsquedas de cada término en función a esos parámetros. Por ejemplo, si decides comparar lo que hemos dicho antes, gafas de sol para hombre con gafas de sol para mujer, en los últimos meses y en un país concreto podrás saber el volumen de búsquedas en las diferentes provincias de ese país. Es decir, sabremos dónde se busca más gafas de hombre que gafas de mujer por provincias. Otra herramienta para obtener ideas para este dominio que estamos queriendo buscar es Versalles. Yo te voy a dejar, porque son nombres un poco complicados, yo te voy a dejar debajo de este programa los enlaces de todo lo que estamos hablando para que puedas echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Bien, Versalles, pues en este caso tú puedes poner una palabra o una frase y te va a proporcionar un listado con muchas variantes de ese término que hayas escrito. Además, puedes exportar ese listado en un archivo de texto para que lo puedas consultar cada vez que quieras. Como te decía antes, puedes ver paso a paso cómo funcionan estas herramientas en el videotutorial gratuito que encontrarás en mi web. Te voy a dejar el enlace también debajo. Este videotutorial pertenece a la primera lección del curso de diseño web con WordPress. Además, allí en mi web vas a poder encontrar muchos más contenidos gratuitos de desarrollo web, de marketing online y otros cursos, todo esto a modo de videotutoriales y de audios. Bueno, pues una vez que tengas claro cuál va a ser ya tu dominio, queda saber si está disponible o no. Bien, para ello puedes usar cualquier proveedor de hosting y de dominios porque disponen de un motor de búsqueda que al introducir el dominio que deseas te van a informar de si está disponible o no. Yo te recomiendo que empieces buscando tu dominio con el .com, ya que es la denominación más reconocible y la más extendida. Aunque si esa primera opción no está disponible, también puedes optar por un dominio territorial. Un .es si estás en España, un .mx si eres de México, en fin, cada país tiene su propia extensión de dominio. Otras opciones pueden ser los .net o los .org. Realmente existen muchas más, pero estas son las más habituales, ¿de acuerdo? En cuanto a precios pueden oscilar entre los 5 y los 30 euros o dólares. Suelen ser de pago anual y el precio va a depender del tipo de dominio y del proveedor con el que lo contrates. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a empresas como Dynahosting o Web Empresa o CDMON. Además, en algunos casos te pueden incluso regalar el dominio durante todo un año si contratas con ellos también el hosting. Aunque lógicamente si ya trabajas con un proveedor, pues con el tuyo, ¿eh? Aquí de lo que se trata es de yo aportar algunas ideas, pero que si ya conocéis alguno y os interesa o os gusta cómo funcionan, pues adelante, lo podéis hacer con el que queráis. Bueno amigos, pues ya sabes, si estás pensando en montar tu proyecto online, si estás pensando en dar el salto y no tienes muy claro todavía qué dominio usar, aquí te he dejado estos puntos que espero que te hayan ayudado, que te sirvan y que, bueno, ya me cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia al respecto. Así que nada más, hasta aquí el programa de hoy. Os agradeceré mucho que me ayudéis a crecer suscribiéndose a este podcast con vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en Facebook. Ya sabes, puedes dejarme tu comentario o consulta en mi web elmetodogallardo.com.
www.emprendimiento.com. Gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí un día más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.